La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Tu viejo era una especie de furibundo antiperonista. Mi viejo era un gorila convencido, convicto y confeso. Sí. Que me adoctrinaba en el gorilismo. Cuando yo tenía 6 años, salíamos por la calle a romper los carteles de Perón. No podés hacer visajes raros ni tomar caminos desviados para decirme salteo Borges, excepto que estés destinado a ser el que va a superarlo. Soy profundamente antikirchnerista, lo he sido durante 15 años, no estoy diciendo que perdonemos a Fernández ni nada, no me estoy expidiendo sobre el pecado y el perdón. Pero tampoco eso te vuelve macrista, no, necesariamente. Bueno, por supuesto no me vuelve ni necesaria ni innecesariamente macrista. Beatriz Sarlo nació en Buenos Aires. Especializada en crítica literaria y en estudios sobre la cultura, es una de las ensayistas más importantes de la Argentina. Formó parte de la revista cultural Los Libros y dirigió la emblemática Punto de Vista. Desde la vuelta de la democracia hasta 2003, enseñó literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Algunos de sus libros más importantes son Borges, un escritor en las orillas, Escenas de la vida posmoderna, Tiempo presente y La ciudad vista. En 2018, publicó el que es por ahora su último libro, La intimidad pública. Bienvenida, Beatriz, a la segunda temporada de Campo de Batalla. ¿Qué tal, Dani? Bien, gracias por venir. Leí por ahí que vos fuiste a ver los programas de Mirta Legrand para ver cómo funcionaba, pero nunca aceptaste ser invitada. Así que es un honor, no sé si paradójico o doble, que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno. ¿Cómo repartís tu tiempo entre los lugares a los que asistís y a los que no asistís? En general asisto al teatro, asisto a escuchar música y voy a cine de repertorio. Soy una especie de cliente permanente de la Sala Lugones, la que dirige Monteagudo, donde comenzó mi cultura cinematográfica cuando tenía 17 años y a partir de ahí la he mantenido. Hice un ciclo de Misoguchi, un director japonés, ahora acaba de terminar, extraordinario. O sea que a eso asisto. Bien. O sea, me escriben ayer, me acaban de escribir hace 2 horas. ¿Venís para mañana para la ópera de Strauss en el Colón? Sí, grito yo. Ni siquiera mando el mail, grito a través de Buenos Aires, digamos. Sí. ¿Cómo preparaste lo que uno podría decir, tu propia formación cultural? Porque pensar que solo es efecto de la educación pública y en el sentido de primaria, secundaria y universidad es correr un poco de lugar lo que uno hace por uno mismo, más allá de lo que el Estado hace por nosotros. Algo hicieron una serie de personas por mí, la verdad. Desde chica tenía una serie de tías maestras solteronas que recitaban Amado Nervo delante mío. Entonces, muy cerca de mi ocaso, yo te saludo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni pena inmerecida. Ese tipo de cosas me entraban en el oído antes de que supiera el significado de cada una de las palabras. La sonoridad. La sonoridad, el verso, el ritmo y estas mujeres que recitaban a lo Berta Singerman, digamos. Claro. O sea, que tenían cierta espectacularidad. O sea, el énfasis transmitía la idea de la belleza. Para un niño el énfasis siempre es bello o temible. Sí. Bueno, eso fue después algo del colegio, mucha literatura en el colegio, en la escuela, digamos, literatura en inglés, que también me auxilió. Y después sí, a partir de los 17 años hice el derrotero de una persona semi-ignorante que va buscando. O sea que el desconocimiento, la incomprensión es un estímulo para vos, claramente. Lo desconocido es un completo estímulo, sí, sin duda. ¿Y cómo era tu familia? Digamos, además de las tías, ¿tu viejo era una especie de furibundo antiperonista? Mi viejo era un gorila convencido, convicto y confeso. Que me adoctrinaba en el gorilismo. Cuando yo tenía 6 años, salíamos por la calle a romper los carteles de Perón.
Cosa que tenía cierto peligro, no porque nadie le iba a hacer nada a un señor formal con una chica de 6 años, pero bueno, podía uno encontrarse con algún partidario ofendido. Sí. O sea, me adoctrinaba en eso, me adoctrinaba en cosas que tenían un reflejo muy de clase, es decir, subirme a un colectivo, porque viajábamos en colectivo, y decir, uy, todos los peronistas están sentados y no hay asiento para mí. También a los 6 años. ¿Te decía eso? No, me lo hacía decir. Ah, delante de los pasajeros. Delante ¿Y por de qué, los pasajeros. por qué suponía que eran peronistas los que estaban sentados? ¿Porque tenían escudito? No, yo creo que consideraba que era peronista el resto del universo que no comprendía a él y a sus amigos, digamos. En un momento en que efectivamente el peronismo era algo muy presente en la sociedad argentina, porque te estoy hablando fines de los 40, comienzos de los 50. Sí. Pero al mismo tiempo era negar la evidencia que tuvimos después del golpe del 55. Bueno, yo nací en el 56, pero no importa. Y era que la mitad de la sociedad no era peronista. En efecto. Vos dijiste algo que me llamó mucho la atención y me hizo sonreír mentalmente, porque cuando uno lee, sonríe con el cerebro. Es que la política está hecha precisamente para generar problemas en la familia. Bueno, así sucedió en la mía. Los domingos, los almuerzos de los domingos, llegó un momento durante el peronismo que eran impracticables. Una de mis tías hacía todos los esfuerzos y hacía la salsa de los ravioles y el tuco correspondiente con carne, etcétera, sí. Pero llegaba un momento en que ese almuerzo se deshacía, digamos. Yo me crié casi en la casa de un tío que era peronista, o sea que de ahí vienen mis tempranas desviaciones. Claro. Porque tenía un tío peronista y como ahí estaban mis primas, yo prácticamente me crié en esa casa. Dormía en esa casa, comía en esa casa, donde la división peronismo y antiperonismo no existía porque toda la familia era peronista. Claro. Mi tío era un funcionario peronista. ¿Y tu hijo nunca pensó en una especie de comando civil de rescate familiar, ir a buscarte y sustraerte? No. Mi viejo confiaba mucho en que alguna conversación de 2 horas cada domingo, después de almorzar, me iba a persuadir completamente de sus razones. Eso yo creo. Y además no se iba a tomar el trabajo, digamos. Sí. ¿Y cómo operó en vos esa especie de partición entre dos tentaciones, el odio al peronismo y la fascinación por el peronismo? Uno no tiene tanta conciencia de esto, ¿no? Uno más bien es un chico capaz de vivir en una especie de esquizofrenia ideológica permanente. Es decir, con un padrino judío y un padre católico practicante, sí. Sin que eso le suscite problemas ni teológicos, ni religiosos, ni de ningún otro tipo. Los chicos pueden vivir en esa especie de esquizofrenia. O sea que no recuerdo que me causara ningún conflicto, porque sí. Los conflictos ideológicos vienen después en tu vida. En la infancia sí. No vienen, no sé si los psicopedagogos ahora los inventan para los niños, pero por lo menos en mi infancia, y calculo que tampoco en la tuya, pese a que somos de una generación diferente, te llevo 15 años, tampoco no tanto, en la tuya. No tanto, ¿eh? Sí, no entremos en declaraciones. No entremos en declaraciones, te llevo 15 años. Está bien, supongamos que es cierto. Tampoco en la tuya había esa idea de que los niños eran afectados por lo que sucedían en las discusiones familiares, políticas o lo que fuera. No, la verdad que no. Bueno, en mi casa cuando se habló de política se habló de Yiddish, para que los niños no escuchaban. Ah, eso estaba bien. Y no aprendiste Yiddish, hubieras aprovechado. Claro, no, respetaba la prohibición. Y decime una cosa, cuando ingresás en la universidad y después desarrollás tu carrera como profesora de literatura argentina, y antes de eso, cuando participás de los libros, ¿cómo empieza a tramarse para vos la relación entre literatura y política? ¿Como compartimientos estancos o como zonas permeables? En la revista Los Libros, que dirigía Toto Schmuckler, gran amigo que murió hace 3 años o 4 años, en esa revista ya esa relación era parte de la problemática. El escritor o la escritora que no tuviera planteada la relación entre literatura y política quedaba fuera del campo problemático. Sí. Es como si hoy un hombre o una mujer del campo literario no tuviera en su cabeza que existe el movimiento feminista. En ese momento, lo que era natural tener, porque siempre las cosas naturales varían, ¿eh? Sí. Como vos bien sabés, lo que es natural hoy no será natural mañana. Obvio.
Pero en ese momento lo que era natural establecer para gente, sobre todo del centro a la izquierda del espectro político, Sí. era la relación entre literatura y política, porque además ahí estaban las novelas de Viñas, ahí estaba toda una tradición de políticos muy cultos, políticos de la izquierda muy cultos. Sí, sí. Es decir, yo recuerdo a Ismael Viñas, el hermano de David Viñas, que era el dirigente de una fracción política importante. Bueno, era un experto en literatura policial, te podía explicar qué había hecho el barón de Haussmann cuando había terminado con el París medieval para instaurar el París del siglo XIX, es decir, eran muy cultos. Por tanto, la relación no era forzada. Sí. Los políticos de la izquierda eran más bien políticos que consideraban que en la izquierda había que ser culto, no que en la izquierda había que ser militante simplemente, sino que en la izquierda había que ser culto. Imagínate que nosotros nos esforzábamos por leer a Gramsci y leer a Marx. Sí. No sé cuán bien lo leeríamos. Después supongo que no tan bien o que no entenderíamos todo, pero Jorge Dotti, un gran filósofo argentino, profesor de la facultad durante mucho tiempo, a Carlos Altamirano y a mí nos enseñó la lógica de Hegel para que pudiéramos leer la sección primera del Capital. O sea que ser de izquierda y ser culto venía más o menos junto en ese momento. Pancho Aricó en Córdoba, Del Barco en Córdoba. Habían salido del Partido Comunista por la izquierda, Sí. pero tenían una cultura de libros muy sólida. La biblioteca de Pancho fue una de las más espectaculares que yo he visto en mi vida, está en la Universidad de Córdoba, y decías cualquiera, vos decías Pushkin y Pancho se daba vuelta y sacaba Pushkin. Lo sacaba en castellano, en ruso y en traducción francesa, así. Y todo eso ha muerto, como decía el replicante de Blade Runner, como lágrimas bajo la lluvia, ¿no? No quiero ni señalar los nombres de quienes no podrían reconocer quién es Pushkin en la izquierda argentina. Yo me estoy acordando de un debate que se hizo en televisión entre Agustín Tosco y Rucci, y lo que se notaba era la preocupación por el peso del discurso. Creo que de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Continuamos conversando con Beatriz Sarlo. Beatriz, me gustaría pasar ahora a la producción de tu obra. Y en realidad, solo cerrar en un tema. Vos fuiste profesora en la facultad y te negaste a la jubilación. La primera vez que nos vimos me contaste eso y me pareció un gesto a la vez arriesgado y admirable. Y pasaste al periodismo. ¿Qué pasó? ¿Modificó ese pasaje algo de tu prosa, de tu idea, del destinatario de tus textos? ¿Lo cambió en algo? ¿Lo mejoró? ¿Lo empeoró? ¿Lo transformó simplemente? Bueno, no sé si, yo no puedo decir si lo mejoró o lo empeoró. Yo creo que lo que se acentuó era una cosa que yo ya traía de actividades de trabajo que yo había hecho antes. Yo había editado muchos de los fascículos del Centro Editor de América Latina. Es decir, Sí. llegaban los informes y yo editaba los fascículos que tenían que estar en 40.000 espacios o en 35.000 o en 90.000. Editaba traducciones, o sea, tenía oficio de editora. Sí. Había estado en la revista Los Libros y después dirigí Punto de Vista, mucho antes de entrar en la facultad, 6 años antes de entrar en la facultad, dirigí Punto de Vista. Durante 30 años. Durante 30 años, pero en la facultad yo entré en el 84 y Punto de Vista había salido en el 78, o sea Sí. que yo 6 años había sido editora de ahí. O sea que la idea de trabajar contrarreloj es una idea muy vieja para mí. Sí. 4 de la mañana y redactar en un capítulo Historia de la literatura argentina la biografía de Guido Spano. A las 4 de la mañana, como diera lugar, porque al día siguiente entraba en máquina. O sea que el trabajo contrarreloj es muy viejo y el trabajo por medida también es viejo, porque si vos escribías fascículos de una historia de la literatura o de una historia de lo que fuere, era trabajo en medida. O sea que algo del interés por el folletín tiene que ver con las condiciones de producción. Y mucho. Ujú. Y mucho. Además descubrí que un tío mío había escrito un folletín.
Un folletín sentimental. Un folletín de los que yo estudié en la narrativa sentimental. Lo descubrí, o sea que ese pecado también estaba en mi familia. Un tío mío con mi apellido. No es que un tío que tuve que ver si este hombre... No, un tío mío con mi apellido había escrito uno de esos folletines. O sea, y además había trabajado siempre en editoriales de masas, masivas. No había trabajado en editoriales exquisitas, sino en editoriales masivas. Con Boris Spivakov y con otros emprendedores como Carlos Pérez, alguien que desapareció durante la dictadura y que fue importante en la edición en un momento. Por tanto, la decisión para mí entre mercado y literatura es una decisión que es estética, pero nunca es en el nivel de trabajo. Claro. Yo no leo literatura de mercado ni aunque me encierres en una celda de prisión. No pero leo. sin embargo sí pudiste leer el folletín sentimental. Ah, sí, pero eso ¿Pero lo leo cómo haces como la fuente diferencia? histórica, porque lo leo como fuente histórica. Ajá. Bueno, hay algo muy interesante en tu abordaje crítico de los objetos narrativos, sea Borges, sea Saer, o sea la literatura de época que no ha tenido particular duración, que tiene que ver con el modo en que las transformaciones sociales modifican la escritura de algunos textos o las determinan de alguna manera, o el modo en que esa literatura, incluso en operaciones vanguardistas como las de Borges, trabaja eso, trabaja los signos de lo nuevo. Sí, es trabajar con la hipótesis de que no es posible separar la literatura de cierta forma de sus condiciones de producción. Es trabajar con esa hipótesis que anda a saber cuándo terminé de adquirir, seguramente cuando terminé de leer la combinación de Roland Barthes y Pierre Bourdieu. Es decir, yo tengo 3B en mi vida, 4. Ajá. Borges, Sí. Benjamin, Barthes y Pierre Bourdieu. Sí. Que parecerá que, en fin, es un sociólogo que no merecería estar en esta trilogía primera, pero que es un gran sociólogo de la cultura. Sí. Entonces, la combinación de estas 3B da eso que vos señalás y que ojalá me salga, que es que el suelo social, que la condición social de la obra me aparezca siempre, que haga un tipo de lectura donde eso me aparece siempre. Y no por mi destreza, sino ya por mi forma mentis, por la forma que tiene mi cerebro, digamos, que fue modelado por estos 4. Sí. Bakhtin, siguen las B, 5, sí. siguen las B, Seguimos siguen las agregando, B. claro, exactamente. Hay algo, me gustaría abocarme al libro tuyo que más me gustó o que más me capturó o que más determinó algo de mis modos de lectura, que es La pasión y la excepción. Es un libro donde vos trabajás el modo en que Evita ingresa en la política bajo la figura de un error. Ella, como mala actriz de teleteatros, vuelve eficaz y verosímil su actuación en el campo de la política. Y luego el modo en que vos lees la retórica montonera y el modo en que interpela a Perón, lo lees como literatura de alguna manera y vas tramando eso, digamos, en relación al secuestro de Aramburu, básicamente, ¿no? El modo en que los montoneros le plantan una situación a Perón, el modo en que interpelan a Aramburu, el modo en que se dirigen al pueblo. ¿Cómo armaste ese libro? Es el inverso de la pregunta que desarrollábamos antes. Es decir, vos me decís cómo es el suelo literario desde el cual yo leo los textos producidos por otros. Y yo digo, están ahí, ese suelo está ahí, yo no podría separarlo. Al mismo tiempo, cuando yo leo textos como fuentes históricas para desarrollar un trabajo, el suelo literario es el que me aparece permanentemente. Ajá. Sí. Es decir, yo estoy leyendo un texto de los montoneros como fuente histórica o estoy leyendo los trajes de Eva Perón como fuente visual, estética, y eso se me aparece en primer lugar, se me aparece como la condición de poder seguir leyendo lo político. Sí. No es algo deliberado, Dani, así me sale, y yo creo que el porqué de eso es porque mi origen es literario.
porque mi origen es de crítica literaria, no de escribir literatura, sino de hacer crítica literaria. Entonces, por eso lo estético y su suelo social me aparecen permanentemente mezclados, porque hago lo que Clifford Geertz llama lecturas verticales. ¿Qué sería eso? Lecturas verticales es, Riffater también lo dijo, otro crítico francés, son lecturas que toman porciones muy chicas de texto y ahondan allí. Entramos a este estudio y yo lo primero que te pregunté, porque había visto tu última novela, Enana Blanca, es si los textos chinos eran verdaderos. Sí. ¿Por qué se me ocurrió esa como primera pregunta? No sé, me quedé un poquito sorprendido. Pregunta que estaba seguro que vos quizás me ibas a engañar, por ejemplo. Sí, pero no. No, pero me ibas a engañar, quiero decir, como salida humorística. La respuesta que me diera, con esa respuesta yo no podía hacer nada. Ahora, entré al estudio, en vez de decir qué tal te va, viste, cómo está lloviendo, te dije, che, ¿son verdaderos los textos chinos? ¿Son traducciones del poema que transcribís antes? Eso tiene que ver con reflejos, así como hay reflejos en el deporte, hay reflejos que se aprenden muy temprano leyendo literatura. Eso tiene que ver, o sea que no tiene que ver con particulares destrezas, sino que tiene que ver con reflejos. ¿Y cómo trabajaste dos autores tan disímiles como Borges y Saer, que me parece son tus dos grandes pasiones argentinas del siglo XX? Y después vendría por algún otro lado Fogwill. Sí, Fogwill y un grupo, ¿no? Sí, pero... Y un grupo en el cual están los escritores de tu generación, podría mencionarlos. Pero ya podríamos incluirnos en el siglo XXI, ¿no? Che, aunque somos del 80. Te conocí en el siglo XX. Sí, es cierto. Te conocí en el siglo XX. No, me estaba acordando una La primera vez que enseñé una novela tuya en la universidad estábamos en los años 90. En los años 90, exactamente. Bueno, o sea que está bien que sos joven, más pero joven no que yo, tanto. pero hace mucho que venís escribiendo, Dani. Sí, es cierto, pero no hablemos de mí porque me da un poquito de vergüenza. Pensaba en esta especie de falsa dicotomía que tiene que ver con los grandes escritores, ¿no? Independientemente de que me guste más Borges que Saer, y que yo sea más novelista como Saer que cuentista como Borges. ¿Cómo caes en ellos? ¿Qué te pregna de ellos que te hace insistir y persistir? Bueno, lo de Borges yo creo que es la respuesta, podría dar la respuesta de cualquier argentino, que es que es la misma respuesta que daría un inglés sobre Shakespeare o un italiano sobre Dante. Cuando vos tenés un próde de esa magnitud estética, es decir, Dante, Shakespeare o Borges, es el escritor inevitable. Sí, no podés hacer visajes raros ni tomar caminos desviados para decir me salteo Borges, excepto que estés destinado a ser el que va a superarlo. Pero excepto eso, Borges es el escritor inevitable y sobre todo para un crítico. Yo diría que no es tan inevitable para un escritor, pero para un crítico, como es mi caso, es completamente inevitable. Para un escritor es inevitable leerlo, incluso en escritores que no tienen restos borgianos y que uno podría decir que tienen otros restos, uno sabe que los ha leído. O sea que es como Shakespeare, cuando vos hablás con ingleses, vos te das cuenta la centralidad, ingleses como nosotros, quiero decir, de una cierta relación con la literatura, vos te das cuenta de la centralidad que tiene una cita de Shakespeare, lo natural que aparece una cita de Shakespeare en esas personas. No tiene que ver con el nacionalismo, sino como un efecto de cercanía de una obra que te impregna. Efectivamente, en la cual han sido impregnados desde muy chicos y que además la institución escolar reafirma eso. Y lo mismo pasa con Dante. En el mundo italiano. Sí. Fíjate los epígrafes que ponen los ensayistas italianos. Un ensayista social o lo que fuere, ¿no? Alguien que esté hablando de poesía, bueno, pero caen los epígrafes de Dante a raudales. O sea que son escritores inevitables. Tenés la suerte de que te ha tocado Borges o también un escritor podría decir la desgracia, tuve que nacer en la época y el país de Borges, pero es eso, es la marca completamente inevitable. Yo creo que con esa marca Saer hizo un camino de liberación bastante espectacular en ese sentido, es decir, un camino de separación, y eso se ve bien en los cuadernos, no los leí. Sí, en los cuadernos que publicó Premat,
que son interesantes, pero como no están pensados para que los lea la gente y diga qué inteligente que era Saer, no están pensados para eso, son más bien para recorrerlos y ver cuáles son sus obsesiones. Uno podría decir que tiene una muy fundamental, que es la poesía. Saer arranca escribiendo desde la poesía. Sí. Arranca escribiendo desde ahí. Y la otra es la presencia de algunos escritores. Uno de esos escritores, hay mucha poesía inglesa y francesa, pero uno de esos escritores presentes es Borges, de quien también habla mal, pero habla mal en términos políticos, etc. Entonces, Saer, el movimiento que hace es el movimiento de una separación, digamos, en el cual uno no encuentra restos borgianos, excepto en su primer libro de cuentos, digamos, que uno podría decir ahí hay restos borgianos. Después uno no encuentra restos borgianos, tiene otra lengua, otro español, no es un español de Buenos Aires, que el español de Borges es rioplatense en el sentido más estricto, tiene otra lengua, digamos, es una zona lingüística muy próxima a Buenos Aires, Santa Fe, pero de todas maneras es otra lengua, tiene otro espacio literario, el espacio campesino es muy importante. Sí, y lo francés, el objetivismo francés, del cual Borges se burla con Bioy Casares en... Bueno, sin duda. ¿No? A Saer le daría verdaderamente un ataque de furia en este momento. ¿Por qué? Porque no le gustaba que le mencionaras el objetivismo francés, porque ponías el dedo en algo fundamental. En un punto de partida de él, digo, ningún escritor quiere reconocer deuda. Efectivamente. O sea que Saer te odiaba a vos, porque se podría decir que vos, en algún sentido, sos la inventora de Saer en términos de difusión. Gramulo fue la primera que escribió una nota en la revista Los Libros, que publicamos nosotros, y después sí, yo seguí todos sus textos, éramos muy amigos. Era muy curioso, odiaba parecer una persona inteligente. Ajá. Saer era, por ahí anda circulando un videíto que me lo mandó Martín Prieto. Saer era una persona que contaba chistes dignos de chicos de 6º grado de la escuela primaria. Sus chistes eran pésimos. Yo recuerdo bien, estando yo viviendo en Inglaterra, que él cruzaba desde París con mucha frecuencia, se quedaba 4 o 5 días en mi casa, y nos íbamos a Londres, él, Rafael Filippelli y yo. Yo trataba de viajar en otro vagón, porque él y Rafael Filippelli se dedicaban a escandalizar ingleses contando chistes estúpidos a todo lo que daba y riéndose a carcajadas. O sea, tenía un humor que uno dice, como este escritor de un refinamiento tan extremo, no quiere pasar por inteligente. Y vos fíjate que también ese movimiento de sus ensayos son ensayos más bien planos, donde sostiene algunas tesis, algunas bien, otras mal, pero él se juega a la literatura en términos estrictos, a la ficción y en parte a la poesía, cuando escribe poesía, pero que escribe mucho menos. Él se juega a la ficción. Tiene otro rasgo, que es que a diferencia de ciertos escritores, no quiere que su lector se sienta inteligente. No quiere que el lector diga, ay, acá descubrí una cita de fulano y aquí descubrí una cita de mengano. Eso a Saer no le interesaba en absoluto. No, pero sus personajes hablan desde una especie de ironía constante y con una serie de sobreentendidos. Sí, pero cocoliches son. ¿Son cocoliche cortasarianos de alguna manera? No, yo te diría que en ese sentido Saer tenía un rasgo muy realista. Así eran ciertas conversaciones santafesinas. Es decir, conversaciones divagantes, donde quienes las mantenían era gente toda muy culta, pero que no hacía exhibición de cultura permanentemente. La malicia del campesino sería de antes, el campesino de antes. En parte uno podría decir eso. La desconfianza que tiene el campesino de parecer siempre muy inteligente. A eso se deja el boludo que es el porteño. Efectivamente, eso es nuestro. Claro, exactamente. Eso es nuestro. Bien. Bueno, vamos a un corte y luego continuamos conversando con Beatriz Sarlo. Seguimos conversando con Beatriz Sarlo y en este tercer bloque Beatriz quería ingresar en un tema relativamente incómodo que es cómo lee una crítica literaria
también periodista, las cuestiones de la campaña. Faltan muy pocos días para las PASO. ¿Qué estás viendo? ¿Qué relación ves entre los candidatos y su relación con la verdad? Mira, más que la relación con la verdad y los candidatos, lo que se está viendo es una enorme comunicación entre los medios gráficos y las encuestas. Nunca la vi en mi vida. Si vos tomás las notas políticas de los medios gráficos y después eso rebota en las redes, Sí. las opiniones de los encuestadores y el último porcentaje que salió, más los que son E porque no están decididos por esto y son O porque no están decididos por lo otro, es lo que capta la mitad del espacio de los medios gráficos y después eso pasa a las redes. Es decir, que esto no pasa afuera, ¿eh? Esto es una invención argentina porque los argentinos somos bien originales. Vos agarra la prensa uruguaya, agarra la prensa chilena y fíjate si los medios están invirtiendo las fortunas que están invirtiendo en el negocio de los encuestadores, vas a ver que no. Vos tenés alguna encuesta de vez en cuando. Mucho menos pasa en prensa de Estados Unidos y mucho menos pasa en prensa europea. No hay 5 artículos sobre encuestas y porcentajes de encuestas 2 meses y 3 meses antes de las elecciones. ¿Vos crees que eso es lo que yo un veo. desplazamiento de la pasión por la lotería? Es una timba extraordinaria. Esa digamos, porque cualquiera puede hacer martingalas y llevarlas a Mar del Plata con eso. Sí. Pero me parece que es también una cierta cooperación, que yo no digo que sea deliberada, no. Digo, los medios piensan que la gente solo se interesa por eso, los encuestadores piensan que la gente solo se interesa por eso, se juntan y hacen conversaciones larguísimas que pasan a los medios sobre papel, sobre encuestas. Yo estoy harta, no me interesa saber quién va a ganar en un punto. Fernández dice, todos los remedios para los jubilados van a ser gratis. Me interesaría que alguien lo parara a Fernández y le dijera, bueno, ¿por qué no nos explica su plan? No explican su plan. Dicen eso, cortan, hay un plano de televisión de mobileros que le tiran los micrófonos a Fernández, cortan y viene una encuesta sobre Fernández. Eso no es buena información política, es muy mala información política. Bueno, si vos ves en YouTube las entrevistas a los candidatos, sea de quien sea, también están editadas de tal manera que, de acuerdo a la facción política o al agrupamiento que representen, es el sentido de lo que se dice. Porque digo, a lo que vos decís, yo me acuerdo, Fernández dice, vamos a darle remedios gratis a los jubilados porque representan solo 10 días de los intereses de las LELIC. O sea, lo que dice es, hay dinero, pero se recorta eso. Lo entrevistan a Fernández y solo le preguntan por qué vive en el departamento de... Sí, el de Puerto Madero que le prestaron. El de Puerto Madero que le prestaron... Albistur, ¿no? Albistur no es el que... Albistur, Pepe Albistur, exactamente. Digo, todo está muy segmentado, digamos. Bueno, pero además se actúa como si solamente algunas personas tuvieran un archivo accesible y otras no. Todos tenemos archivo. Sí, pero todos tenemos desmemoria. Efectivamente, pero digo, si vamos a mirar los archivos, todos tenemos archivos. Obligar a una persona que desmienta permanentemente lo que dijo, me parece que está bien si uno quiere llegar a una verdad y cree teológicamente que la verdad existe. Sí. Porque hay una teología de la verdad. ¿Qué dijo de verdad Fernández? Como yo podría decir que yo hago una teología de la verdad con Macri. Le vi la discusión presidencial con Scioli y dijo todas o equivocaciones o ignorancias o falsedades. Sí, yo lo vi. Sí. Y lo repito, o sea, cada uno repite las no verdades que vio. Está muy bien. Ahora, esto no es una campaña política. Si quieren liquidarlo a Fernández, demuestren que no tiene un plan económico, demuestren algo. Digo, soy profundamente antikirchnerista, lo he sido durante 15 años, no estoy diciendo que perdonemos a Fernández ni nada, no me estoy pidiendo sobre el pecado y el perdón. Pero tampoco eso te vuelve macrista, no, necesariamente. Bueno, por supuesto no me vuelve ni necesaria ni innecesariamente macrista. Pero ¿y cómo te sentís luego en esta especie de desaparición de la vía del medio? Digamos, Labaña evaporado como candidato. Voto en blanco. Que sea presidente el que sea, no con mi voto. Así hacen muchos intelectuales de otros países, cuando no tienen una alternativa de la cual estén medianamente convencidos. Voté en blanco durante el cristianismo y lo voté en blanco en la elección de Macri. Que sea, no quiero
poner mi voto a un candidato que no me convenza en un porcentaje razonable de Pero motivos. ¿no ves particular sustancia, vuelvo, no teológica, sino ontológica, mayor en Fernández versus Macri o a la inversa? Fernández ya la conozco. Yo creo que uno se ha traído al otro. Fernández nos trajo a Macri, Macri posiblemente nos traiga a Fernández. Bueno, ¿de qué Fernández estamos hablando? Cristina. Cristina lo trajo a Macri. Nos trajo a Macri. Exactamente. Porque Macri en algún sentido es una creación del kirchnerismo cuando partieron sus votos en Capital. Ahí entró Macri. En ese punto, para ser detallísticamente historiador, vos tenés razón, pero además el efecto Fernández hizo que llegara esta persona que no habla bien, no pronuncia bien, no tiene buen castellano, todo lo contrario de la imagen pública de Cristina, y captara lo suficiente para ganar un balotaje. ¿Quién decía su antítesis y su demonio? Creo que es una frase de Belardo Castillo. No está mal, ¿eh? No, claro. Podríamos decir que Macri es la pesadilla de Cristina y Cristina es el rival ideal de Macri. Efectivamente. O sea que es muy probable que el muy mal gobierno de Macri, con este aumento de la pobreza, con el fracaso de toda promesa que no sé si hizo de manera cínica o de manera ignorante, nos traiga de nuevo al cristinismo, es muy probable. No será con mi voto. Hubiera preferido una alternativa más parecida a la de Labaña, quizás en primera vuelta lo vaya a votar, porque me parece que fue un economista exitoso, pero en el voto decisivo, que se las rebusquen. Total, a ellos mi voto no les importa, no tengo por qué dárselo. ¿Y Fernández Alberto sería como una reencarnación, en términos de literatura de fantasmas, sería una reencarnación atenuada de Néstor, sin esa furia? No, yo no lo veo, lo conozco, no lo conozco mucho a Fernández, pero lo he visto algunas veces. Yo creo que es alguien que se construyó como político, Alberto Fernández, que es un tipo muy inteligente, de muy buena formación. Parece, sí. Eso, quiero decir, una buena formación universitaria te da una base, no es lo mismo no tenerla a tenerla. Entonces tiene una buena formación y se construyó como político. Entró con el primer grupo kirchnerista, el grupo Calafate, y de ahí. Sí. Kirchner era un político construido en la política. Sí, es cierto. Movimiento estudiantil y después de ahí alcalde de Río Gallegos y el gobernador de Santa Cruz. Estaba construido exactamente en la política. Uno podría decir como estaba construido Duhalde. Sí. Es decir, son políticos muy respetables ambos, que se construyeron en la política. Alfonsín también, pero tenía otra formación también. El Partido Radical es como una universidad, digamos, respecto de otros espacios políticos, el Partido Radical es Harvard. Sí, claro. Sobre todo el Partido Radical, donde Alfonsín le ganó la provincia de Buenos Aires a Balbín, que era el dirigente de derecha, donde hizo todo un camino de honor para ser primero muy joven diputado por la provincia de Buenos Aires, luego diputado nacional. Pero eso es como era la universidad, en serio, digamos. El Partido Radical, hoy ya no, el Partido Radical se inmoló como Ifigenia y Antígona, todas las heroínas que se inmolaron, el Partido Radical se inmoló y implosionó. A cambio de nada, porque A cambio de terminaron de darle la vicepresidencia a Pichetto. A Pichetto, a cambio de nada. ¿Quién es Pichetto para vos? Hablando de citas culturales, ¿es Iago, el traidor de Otelo, o es el sostén posible de un segundo gobierno de Macri ya sin radicales, o con menos radicales? Los radicales lo siguen teniendo Macri porque no tienen dónde ir los radicales. Una vez que vos destruís un aparato de esa complejidad, pero también de esa sutileza, un gran partido político es un aparato complejo, pero también sutil. Sí. Los radicales los va a seguir teniendo, aún desconformes, como Sanz, que dice tengo ganas de ver mi familia y se pasa 360 días del año en Mendoza. Sí. Aún desconformes los va a seguir teniendo. Yo no sé si Pichetto, al ser más orgánicos, los radicales pudieron entrar de manera más orgánica a Cambiemos. Yo no sé si Pichetto le puede garantizar esa organicidad, porque por un lado tiene al kirchnerismo fuera.
Sí. Todo lo que moviliza es afuera, desde el Chino Navarro hasta la Cámpora, es decir, todo lo que moviliza está afuera, o sea que no sé si le puede garantizar un alineamiento de los gobernadores, ¿viste? Esos gobernadores. Pareciera, sí. ¿Sabes, Dani? Esto nos tiene que fascinar a ambos. ¿Sabes cuántas boletas había en la elección de Tucumán? Una provincia pobre y con un alto nivel de baja escolaridad, etcétera. 62. Vos no hubieras sido ni capaz de votar, creo yo tampoco. No, Nos supongo que perdemos. por aburrimiento agarro la tercera, la cuarta. Vos te escribís una novela con las boletas. Sí. 62. Es como una corte china suntuosa en medio de la miseria. Efectivamente. Entonces, bueno, eso le está alineando a Pichetto. Que Dios lo ayude a Pichetto, que Dios lo ayude. La tradición a veces no paga, ¿no? Fue el más consecuente menemista, después fue el más consecuente en el kirchnerismo y ahora, bueno, está bien. Ahora, porque hay gente que compara a Pichetto, vos decís Pichetto, yo diría más argentinamente Pichetto, con Chacho Álvarez. Porque Chacho en el gobierno de la Alianza, después de la denuncia de las Banelco, tuvo, entre comillas, la oportunidad histórica del traidor, si querés, de denunciar y derrocar a De la Rúa, que se caía con un soplido. No creo que sea la misma circunstancia. No, pero no, son incomparables. Digo, no hay por qué ser historiador de ese momento que yo viví de manera muy próxima, son incomparables. Chacho había llegado a ser vicepresidente de la Rúa por un larguísimo trabajo de alianza política entre el Partido Radical y el Frepaso. Sí, no era que una noche te fuiste a dormir, te tomaste el último whisky, a la mañana siguiente, Pichetto, vicepresidente. Sí. No. Fue una larguísima... Chacho. Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, no te pasó como con Pichetto. Fue una larguísima y trabajosa alianza. Gente como Storani te la podría recordar porque estuvieron presentes, es decir, que fue una alianza que se fue tramando entre la Unión Cívica Radical, en ese momento, que era un partido fuerte, y el Frepaso, que era un partido que había tenido éxitos, un éxito muy grande en la ciudad de Buenos Aires, y con un candidato carismático como era Chacho. O sea que no tiene nada que ver. No tiene que ver en ese sentido. Es decir, hubo una construcción política. Que algunos que estábamos en el Frepaso con Chacho Álvarez no nos gustara la alianza con los radicales y que muchos no fuéramos, eso es otra cuestión, nos podemos haber equivocado o no, yo me he equivocado tantas veces, pero lo que quiero decir es que asistí a una larga construcción política ahí, no una salida de emergencia. La ambulancia Pichetto que dice, a ver cómo podemos hacer para parar a la Cristina por un lado, que el peronismo se me quede un poco por el otro, no una salida, no una ambulancia. Y además es una construcción que tenía, yo diría, muchos principios ideológicos interesantes. Sí, ahora la ideología ha desaparecido y lo que funciona es la palabra jugar. ¿Cómo juega cada uno, no? Y en algún sentido, digo, porque siempre me gustan las comparaciones estrambóticas, me acuerdo siempre, porque me sirvió para alguna novela, el periodo isabelino de Isabel Perón. Isabel Perón... Sí, me acuerdo de esa novela. Bien, no podía hablar y entonces lo que se hacía era interpretación excesiva, una hermenéutica disparatada de su gestualidad, que significaba tal cosa o tal otra. Cuando hacía así, significaba que se inclinaba hacia la izquierda. Cuando hacía así, significaba que se iba a la derecha. Cuando hacía así, significaba que trabajaba por los medios. Y cuando se cambiaba el peinado, también implicaba una clase de gestualidad. Pasaba de la viuda alegre a la dama de hierro, ¿no? Era... Y cuando se ponían los uniformes militares también era una bueno, clase de eso gestualidad. se lo dejamos a Patricia Bullrich ahora. Bueno, Patricia lo hace, sí. Sí, exactamente. ¿Cómo, pasando de la gestualidad a la política, qué pensás que podría ocurrir si Alberto Fernández fuera presidente? ¿Ves una posibilidad de quiebre y ruptura, de conflicto de poderes entre el presidente designado y la que trae los votos? ¿Crees que Alberto es lo que él dice que es? No te puedo contestar la pregunta, porque nunca hago, trato de no hacer esas hipótesis. Pese a que he hablado
algunas veces con Alberto Fernández. Todo lo que te puedo decir de él es lo que dije antes, es un tipo con una buena formación intelectual, es un tipo inteligente, con una experiencia política que empieza en el kirchnerismo, en el Grupo Calafate, punto. Es todo lo que sé. No sé si es lo que es, porque además yo no sé ni siquiera si yo soy lo que soy. Esa es una buena cuestión. Entonces ya, ¿qué voy a saber si Alberto Fernández es lo que es, si yo no sé si yo soy lo que soy este discurso que estoy dando? Y si alguien me dijera, ¿qué se dice en las redes? No, yo sé que Sarlo miente cuando dice este discurso, ¿qué voy a decir? ¿Cómo demostrar que yo soy lo que soy? O sea que eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir, por una razón que se ha repetido a lo largo de su historia, es que el peronismo, cuanto más fracturado está, más se alinea a quien tiene el poder. O sea que si Alberto Fernández ganara las elecciones, se alinearían gobernadores, los de las 62 boletas, los de las 45 boletas, gobernadores que tienen a su provincia con la mitad de los chicos fuera de la escuela primaria, los que tienen la provincia con 3/4 partes adentro de la escuela primaria, se alinearían, porque el peronismo se alinea a quien tiene el poder. Bueno, Moyano, que es un nombre que estuvo flotando y que nunca pronunciamos hasta ahora, una vez le preguntaron qué era el peronismo y dio una perfecta definición nietzscheana. Dijo, el peronismo es voluntad de poder. Claro. Bueno, después del corte continuamos hablando con Beatriz Sarlo. Último bloque de Campo de Batalla, seguimos conversando con Beatriz Sarlo. Beatriz, una pregunta canónica. Cada 10 años se forman nuevos cánones de la literatura argentina, nuevos nombres que existen luego de nombres que misteriosa o justa o injustamente desaparecen. ¿Qué autores ves vos como emergencia de una posible constitución de un canon de la literatura argentina más o menos duradera, hoy? Yo no, esa pregunta no te la puedo contestar. Mejor, estando fuera de la universidad, que es donde los cánones se constituyen, no te la puedo contestar. Lo único que yo te puedo asegurar es que sigo la literatura que se está publicando hoy, además de seguir a mis amigos, obvio. Bien. Es decir, que vengo siguiendo la literatura de gente que ha nacido desde los años 50 en adelante, que vienen a ser mis amigos, pero sigo la literatura que se está publicando hoy. Eso es todo lo que te puedo decir. No sé Cuando qué decís tus amigos, ¿a quiénes incluís? Y después pasamos a los nuevos. Bueno, mis amigos arrancan con Saer, y estás vos en esa lista, está Alan Pauls. Mis amigos son la gente que yo conocí, fue Fowell en un determinado momento, pese a que nos peleábamos, cada vez que nos cruzábamos en el boliche de La Paz nos peleábamos. Quiero decir, mis amigos quiere decir mi mundo de relaciones afectivas, odio, amor, envidia, celos, lo que fuera, lo que son las relaciones. Schaeffer, naturalmente, sí, sin duda. Bien, ¿y ahora? No, ahora yo diría que estos escritores no los conozco. Te traje 3, que son de editoriales chicas ambos, y los tres me interesaron. A ver, contame. Este se llama Natalia Rodríguez Simón, y el título de la novela Era tan oscuro el monte, y no es literatura femenina de gran sensibilidad, sino que es una literatura de una violencia extrema. ¿Comparable a Ariana Harwicz o es otro asunto? No, porque esa es una violencia sofisticada, digamos. Ariana Harwicz es una violencia sofisticada, su propia sintaxis es sofisticada. Sí, completamente. Una sintaxis refinada o relamida, cada uno que elija el adjetivo que pero esta es una literatura de violencia que comienza en una violencia sintáctica, y es una literatura de violencia representativa. Era tan oscuro el monte, son migrantes que viven en estado de desangramiento, tirados en el piso, los hombres en estado de erección gigantesca o no, según el momento, los niños gateando por encima de los pechos blandos pero húmedos de las madres. Es una literatura de una enorme fuerza representativa, y por su carácter de hipérbole no es realismo. Porque si no, me podrías mirar con una cara de aburrido y decir, Beatriz, ¿me trajiste una novela realista? No. Es tan hiperbólico el cuerpo de hombres y mujeres y niños y las relaciones con la sangre, lo que emana de los pechos de las mujeres y de la
miembros sexuales de los hombres, es tan hiperbólico que no es realista, sino que es una especie de hipernaturalismo extremo. Entonces, yo digo, no es la literatura femenina de que somos sensibles y entonces yo estaba con mi hermana en el cuarto y mirábamos el póster de los Rolling y nos acordamos cuando fuimos a ver a los Rolling que uno deja inmediatamente de leer eso, sino que es una literatura fuerte, con una sintaxis fuerte de una mujer a quien no conozco, pero que literariamente es fuerte. Bien. ¿El otro libro? El otro libro es un libro de cuentos muy curioso de alguien que tampoco conozco. Me dijiste que trajera libros no conocidos, que se llama Diego Mucio, tiene varios libros publicados antes, y este se llama 200 canguros. Y son cuentos que uno diría, no son cuentos realistas, pero tampoco uno podría decir que son estrictamente fantásticos. Están en un borde indecidible. Sí. El primero es una tropa, una multitud de conejos que corren por una pista de un aeropuerto. Y lo que sucede con la multitud de conejos y los dos que van en una combi por la pista de ese aeropuerto con una mujer que va a parir en ese momento. Vos lees el cuento y vos decís, este cuento no es un cuento fantástico, pese a que yo nunca vi multitud de conejos en las pistas de los aeropuertos. Entonces está ahí en un borde indecidible, digamos. El segundo, creo que es el segundo, sí, es un niño prodigio, gordo, que juega al ajedrez e inventa una jugada con la cual puede derrotar a Bobby Fischer. Y da vueltas alrededor de ese invento, de esa jugada, que quien juega al ajedrez la va a gozar mucho más que yo, que soy completamente ignorante. Sobre la cuestión, pero la idea del niño que está en una playa, que es gordo y que la jugada puede liquidar la carrera de Bobby Fischer, del triple campeón mundial Bobby Fischer, es buena. Y después hay otro de una niña que degüella tortugas, que ya es extraordinario. Y también está en el borde de lo fantástico. Sí. Vos dudás como lector si decís, no puede degollar tortuga porque además está internada y además tiene una enfermedad, pero de repente aparece la tortuga degollada. Y la sola idea de una tortuga degollada, imagínate lo difícil que es degollar una tortuga. Más difícil que una gallina, sin duda. Entonces están en ese borde los cuentos. Es una escritura que no acentúa ninguno de los dos lados del borde. Pasa naturalmente, te deja dudando en esos lados del borde. Sí. Y la tercera es lo que yo se llama Síndrome Praga. De Vertaza. De Vertaza. Y es lo que yo llamaría una novela típicamente argentina, pero no por razones literarias, sino por razones ideológicas. Porque el argumento de la novela es que hay un argentino que no conoce Praga, pero que por razones completamente secundarias se convierte en Praga en guía turístico de Praga. Es decir, uno podría decir la figura del chanta. Claro, exactamente. Pero que es un exitoso guía de Praga. Y en vez de mostrar la tumba de Kafka, le muestra la de Borges. Bueno, oscila. Pero también vos tenés la impresión, yo conozco Praga, también tenés la impresión de que está bien Praga en la novela. Ajá. Lograda por este argentino que está mostrando aquello que no conoce, que está contando una historia de aquello que no conoce. Bien, o sea que nos recomendaste 3 autores para invitar al programa. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Bueno, gracias Beatriz por ayudarnos y gracias por venir. No, gracias a vos, linda conversación. Exactamente, es cierto. Bueno, y gracias a ustedes por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene.